Nos toca clase sumamente importante. Ya habíamos, recapitulando, visto importantes sistemas administrativos de la gestión pública. La primera clase nos había tocado innovación y modernización en la gestión pública. Habíamos hablado de lo importante que es la creatividad en el proceso de innovación, que la innovación es tal cuando afecta a los mercados, se ejecuta la creatividad, que la innovación en la gestión pública es equivalente a la modernización en la gestión pública, ¿no? Y que está en permanente cambio, en permanente actualización. Eso fue nuestro primer módulo, ¿ya? Hablamos también de el planeamiento estratégico, lo importante que es tener una visión de futuro y saber todos los pasos que tenemos que realizar para poder lograr esa realidad. Buenas noches con todos. Ese sistema de planeamiento, obviamente, en el caso de la gestión pública, involucra un planeamiento a largo plazo, ya, que está en las políticas de Estado, las políticas de gobierno, en los planes, ¿no? Acuérdense de los planes sectoriales, ¿no? Los planes locales y regionales de desarrollo concertado, los planes de corto plazo, ¿no? El plan estratégico institucional, el plan operativo institucional, ¿no? Y cómo se alinea, ¿no? O sea, lo importante que es poder definir hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que hacer. Y ahí viene otra vez la pregunta, pero ¿cómo vamos a lograrlo si es que no tenemos los recursos asignados para hacerlo? Y la clase anterior vimos y detallamos aspectos importantes sobre el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Se asigna el presupuesto, ¿no? Cómo se organiza, los principios de presupuesto, el equilibrio presupuestario, los ingresos y gastos públicos, la necesidad de poder entender la dinámica del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, vimos también la inversión pública, en la programación multianual de inversiones, lo que se entiende por programación multianual, por la formulación y ejecución de proyectos de inversión, las IOR, ¿no? Y lo importante que es la operación y mantenimiento en esos proyectos. No acaba el tema en ejecución. Tiene que haber un gasto también en operación y mantenimiento y la evaluación ex post sobre el funcionamiento de estas inversiones, ¿no? Entonces, ya hemos visto gran parte de cómo funciona la gestión pública. Hoy día vamos a ver una parte que tiene que ver más con la gestión de recursos. Ya muy bien, tengo asignados los recursos. Y ahí viene la otra parte. ¿Podré yo hacer la gestión necesaria para que esos recursos no se desperdicien y cumplan su finalidad? De eso trata el tema de abastecimiento. Pero como es costumbre en nuestras clases, vamos a introducirnos un poco al tema, ¿no? Con unos conceptos que nos van a servir después a lo largo de la clase para poder entender mejor de lo que estamos hablando. Y entonces seguimos a continuación. Y acá ponemos dos ejemplos importantes, dos imperios de la antigüedad, ¿no? Imperios que en su momento fueron exitosos, ¿no? Uno es el Imperio Romano, ¿no? El imperio que dominó Europa y Asia antes de Cristo y después de Cristo. Y el otro es el Capac Ñan, es una vista del famoso camino inca, ¿no? Del imperio incaico, ¿no? Que ahora no es muy frecuentado, es frecuentado por algunos turistas, pero digamos, es una vía que articula todo el imperio incaico, el famoso Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo, ¿no? Collasuyo. Bueno, este está articulado por el Capac Ñan, ¿no? Esa es la vía de integración de los incas, ¿no? La vía Augusta, por el contrario, es una vía principal del Imperio Romano que articulaba gran parte de ese territorio. ¿Y por qué, profesor, usted empieza ahora hablando de las vías de imperios tan antiguos? Bueno, les cuento. Estos imperios de la antigüedad fueron muy exitosos, cada uno en realidades diferentes. Por ejemplo, el Imperio Romano fue muy exitoso porque era un imperio muy eficiente en el tema bélico, en el tema de la guerra, ¿no? Sostenía guerras con sus vecinos, los vencía, ¿no? Era prácticamente una maquinaria invencible, civilizadora, ¿no?
consciente de que tenía que articular las tierras que conquistaba. Y uno de los secretos de su éxito era el buen sistema de abastecimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Que los romanos eran muy eficientes en el momento de trasladar sus ejércitos a pie o por barco a través de todo el mundo, el territorio que ellos controlaban, ¿no? El mar Mediterráneo, que era básicamente su zona de acción, era controlado por vía marítima, por Roma, pero también había vías terrestres muy bien articuladas que permitían que los romanos llegaran, teniendo en cuenta bueno, la época, ¿no? En relativamente corto tiempo o un tiempo menor a lo esperado que otras culturas, ¿no? Y estamos hablando de territorios bastante grandes, ¿no? Estamos hablando de Francia, España, Italia, Asia. Se podían, digamos, bueno, conocían muy bien la rueda, tenían caballos, pero tenían sobre todo muy buen sistema de abastecimiento, ¿no? Y uno de los aspectos que ayudaban a este sistema de abastecimiento era la vía, ¿no? Las vías angostas eran cuidadosamente asfaltadas, permitían un adecuado tránsito, ¿no?, de las personas, y era uno de los secretos del éxito de este imperio de la antigüedad. En el caso de los incas era, digamos, es todavía más interesante ver que nosotros como peruanos, ¿no?, como habitantes de un país extremadamente accidentado en el tema geográfico, yo en lo personal no dejo de maravillarme cómo los incas, y antes que los incas otras culturas, ¿no?, los huari, por ejemplo, ¿no?, o inicialmente también los chavín, articularon grandes espacios de territorio en una época y un contexto en que ni siquiera conocían la rueda, ¿no? ¿Y cómo lo hacían? Uno de los secretos era leer la geografía, ¿no? Y darse cuenta de que era necesario, los caminos tenían que estar en la parte más transitable, intermedia de la cordillera de los Andes, ¿no? O sea, no podía subir mucho, tenía que estar a una distancia equilibrada y en base a eso ellos diseñaron las vías denominadas Capacñán o Camino del Inca. Ahora ustedes la ven desierta, ¿no? Pero en su tiempo, durante el Capacñán, había cientos de personas corriendo todos los días, porque los incas no conocían la rueda, no tenían bestias de carga. Entonces, el secreto de su comunicación era enterarse de todo lo que ocurría en cualquier rincón de su imperio a través del ejército de comunicadores que eran los chasquis. Los chasquis corrían aproximadamente 10 kilómetros. Todos los días corrían 10 kilómetros, descansaban, volvían a correr y no era pues una gran cantidad de personas corriendo por diferentes direcciones llevando mensajes, lo que posibilitaba que el Inca pudiera estar informado, ¿no? En 4 días a lo mucho de lo que sucedía en diferentes partes del imperio. Toda esa información llegaba al Cusco y es por eso que el Cusco era el ombligo del mundo, era, digamos, el centro de las comunicaciones de ese tiempo, ¿no? Y era una de las claves del secreto del éxito de los incas, ¿no? Las comunicaciones y el abastecimiento. A su vez, el Capacñán permitía el traslado de ejércitos terrestres, ¿no? Iban por el camino real relativamente rápido, ¿no? Teniendo en cuenta la práctica pedestre que ellos realizaban, y había una similitud entre esas dos culturas, ¿no? La cultura incaica y la cultura romana. Ambos daban una importancia fundamental a las redes de abastecimiento. ¿Ya? Y el otro tema que vamos a compartir es, digamos, un ejemplo un poco más actual, ¿no? Este es el ejemplo de una empresa peruana que surgió en los años 90, ¿no?, que se llama Rosatel, harto conocido por todos nosotros, especialmente por las damas, ¿no?, de este curso. Debe alguna de ellas haber recibido un par de ramos de Rosatel, o alguno de los caballeros quizás sea cliente cotidiano de Rosatel. ¿Y qué era Rosatel? Bueno, Rosatel es una empresa sumamente innovadora en su tiempo, ¿no? En el tiempo en los cuales habían florerías clásicas, que se dio, digamos, cuenta del valor
que involucraba la entrega oportuna de un producto especial. ¿En qué consistía ese producto especial? En un ramo de rosas de calidad, ¿no? Que era otra de las características de Rosatel, en el contexto del trabajo, en la oficina, cuando nadie lo espera, un regalo de excelencia, una hora determinada. Entonces, Rosatel entendió la importancia de la entrega del producto al consumidor en el momento oportuno, en la hora adecuada, creando un contexto de sorpresa, de mucha felicidad, muchos matrimonios, muchos romances, fueron resultado del éxito de Rosatel. Pero el negocio de Rosatel es un negocio también sumamente... Janet ahí está aplaudiendo. Janet seguramente ha sido beneficiaria de alguna de estas sorpresas románticas, ¿no? Esperemos que sí. Bueno, pero Rosatel es un negocio, digamos, que tiene ciertas franjas delicadas, ¿no? Las rosas, las flores son sumamente frágiles, requieren estar en un espacio especialmente acondicionado, ¿no? Requieren un transporte rápido, ¿no? Y es por eso que uno cuando va a veces a las tiendas de Rosatel ve de que hay solamente unas muestras, ¿no? Ellos tienen cuidadosamente diseñado el sistema de almacenamiento, ¿no? Y cuidan sobre todo el momento de la entrega, ¿no? Entonces uno ve aquí el concepto de supply chain, ¿no? Que es o cadena de abastecimiento muy bien cuidado y desarrollado. Ya Rosatel también ya ha pasado los tiempos, ¿no? Ya hay competidores, hay el mercado también se ha adecuado, ya Rosatel no te entrega solamente flores, te entrega muchas otras cosas más, pero digamos que el concepto ha quedado, ¿no? Es el supply chain o lo importante de la cadena de abastecimiento. ¿Y qué se entiende por cadena de abastecimiento? Que el abastecimiento tiene diferentes etapas, ¿no? Tiene una etapa de producción, tiene una etapa de almacenamiento, una etapa de distribución y una etapa muy importante de la entrega y satisfacción al cliente. Todo este ciclo tiene que estar encadenado de una manera sumamente cuidadosa y el éxito se traduce en qué tan oportuno soy al momento de entregar el mismo servicio, ¿no? Ese concepto que es tan importante a nivel internacional en la empresa privada es el sostén del concepto de abastecimiento actual, ¿no? O sea, acuérdense, el supply chain y que ahora, en esos tiempos en los cuales los entornos han cambiado mucho, ¿no? Ha tenido que haber adaptaciones diferentes del producto, ¿no? Ahora ya no simplemente es el clásico concepto de que yo fabrico y entrego, ¿no? Sino que también hay conceptos ya de creación de conocimientos sumamente relevantes que han hecho que las empresas de la actualidad tengan que adecuarse a nuevos parámetros y nuevos conceptos. Entonces, aquí hasta el momento estamos recogiendo dos conceptos así delineados, abastecimiento y cadena de abastecimiento, ¿no? Entonces vamos a tratar de concretizarlos un poco más adelante, ¿ya? Entonces, bueno, viene nuestro pensador de Rodin, ¿no? El pensador, esta escultura tan bella, ¿no? También se pregunta, ¿y qué es abastecimiento? ¿No? Entonces, vamos a partir de un concepto, una respuesta muy simple, ¿no? Que está en el diccionario de la Real Academia Española y que nos va a servir de introducción a nuestro tema. El abastecimiento, según la Real Academia Española, es la acción o la actividad que consiste en suministrar, en proporcionar a alguien, alguna entidad o alguna persona, algún cliente, bienes que necesita, bienes que requiere. Y obviamente esa actividad, digamos, tiene muchas subactividades detrás, ¿no? Yo quiero o necesito un producto, necesito una laptop de última generación ahora, necesito un tomógrafo de tal dimensiones ahora o dentro de 3 meses, y justamente es el consumidor el que define la oportunidad, las condiciones y las características del producto, ¿no? Y lo importante de abastecimiento es que te lo entrega en el momento en que tú lo necesitas, ni antes ni después. Es un concepto muy desarrollado en la actividad privada. Hay empresas muy buenas que producen diferentes productos de calidad, pero no son buenas con su cadena de abastecimiento, ¿no? Son buenas productoras, pero no tienen una buena red de abastecimiento para entregar los productos. Entonces, es ahí donde se ve que no, a veces no son exitosas por eso.
Y por eso ahí resalta la importancia de lo que es entender la cadena, el supply chain, la cadena de abastecimiento. La definición también cita un ejemplo, ¿no? Cuando el abastecimiento lo lleva a cabo la administración pública y puede darse el caso de un servicio público, ¿no? Miren lo importante que es que a mí me llegue el agua potable. Yo soy un consumidor de agua potable, la empresa municipal o la empresa estatal, SEDAPAL, me la tiene que proporcionar. Si no me llega el agua, obviamente está, digamos, fracasando el concepto de abastecimiento de ese servicio público. Si no me llega la luz eléctrica, no tengo el internet adecuado, también está en un problema de abastecimiento del servicio público, ¿no? Entonces, es ahí donde uno puede ver o visualizar con mayor claridad y aprehensión el éxito del sistema de abastecimiento público, ¿no? Bueno, entonces ya expuestos estos conceptos generales, nos vamos entonces a lo que es la definición del supply chain, ¿no? La cadena de abastecimiento involucra cuatro etapas principales. El aprovisionamiento, que involucra la recopilación de insumos necesarios para poder elaborar el producto que se requiere. En el caso de Rosatel, por ejemplo, necesitamos semillas, necesitamos, digamos, eh, semillas, agua, un entorno donde podamos cultivar las flores, cultivar para que crezcan, ¿no? El proceso de fabricación, que en este caso es, digamos, el crecimiento de la planta, digamos, luego la recopilación de las mismas para que estén listas en su momento para ser entregadas, ¿no? Esa es la fabricación del producto, ¿no? O la elaboración del producto. El almacenaje, ¿no? Oye, sí, ya yo tengo acá las flores, pero ¿cómo las cuido? Tienen que estar refrigeradas, tienen que estar muy bien cuidadas, tiene un periodo de vencimiento, ¿no? Tengo yo una cadena de priorización, donde sale primero. Había escuchado yo recientemente que Rosatel, tiene ventas anuales, ¿no? Mensuales, pero el 14 de febrero ellos venden la misma cantidad que suelen vender en 2 meses de ventas completo, ¿no? En un solo día ellos venden casi lo que suelen vender en 2 meses, ¿no? Completos. Entonces, ese día ellos específicamente requieren una especial red de aprovisionamiento, fabricación, almacenaje y entrega, como no sucede en ninguna otra fecha del año, ¿no? Entonces, eso está sujeto también a las condiciones del mercado. Pero lo importante es que es el almacenaje, ¿no? Tengo que garantizar la calidad de mi producto, ¿no? Que esté en buenas condiciones hasta que lo necesite entregar, ¿no? Tiene que estar el stock muy bien cuidado hasta que yo efectivamente tenga que entregarlo al consumidor, sea una empresa, sea un consumidor privado, y en ese momento, con la entrega, culmina la red o la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento. Como sucede en la producción de girasoles en Perú, dice Janet. Adelante, Janet, quizás quieras intervenir un poco y contarnos cómo es la producción de girasoles, por favor, si se puede, ¿no? Adelante, prende tu micrófono con la mayor confianza. Si no tienes audio, no hay problema, ¿no? Nos haces el comentario por el chat grupal, ¿no? ¿Ya? Pero sí, efectivamente, o sea, digamos, es una cadena sumamente con muchos aspectos que requieren un cuidado especial, ¿no? Y así como el caso de Rosatel, hay otros productos elaborados que justamente requieren cautelar este ciclo, ¿no? Este ciclo de producción, de fabricación, de almacenaje y entrega. Ya. Muy bien, ya tienen claro los conceptos de abastecimiento y de cadena de abastecimiento. ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Con toda confianza puede levantar la mano, podemos participar. Si ha quedado claro, seguimos entonces adelante. Muy bien, Cristel, muchas gracias. No tengo audio ya. Nos dice acá, a ver, vamos a leer lo que nos comenta Janet. Los girasoles se producen para 3 periodos del año. Mira, mira, mira qué interesante el ciclo de producción de los girasoles, ¿no? O sea, ya saben, a las fanáticas de los girasoles, 3 veces al año nomás, ¿ah? Entonces vamos a ver si el periodo es propicio. Muy bien. Entonces seguimos con nuestra exposición.
Y ahora sí, nos vamos a acercar un poquito a nuestro tema público, ¿no? Que es el tema del sistema de abastecimiento en el Perú. Ya. Para empezar, bueno, no sé cómo será en otros países, ya les voy a contar acá, en el caso peruano, el Sistema Nacional de Abastecimiento es una realidad nueva, regulatoria, nueva, ¿no? O sea, tendrá aproximadamente unos 7 años, ¿no? A lo mucho 7 años, 8 años de existencia, porque antes básicamente lo que aquí existía era un sistema de compras estatales o compras públicas, ¿no? Para los antiguos, digamos, a las personas que han trabajado en la gestión pública de hace tiempo, o sea, nosotros sabemos lo que es la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Sabemos lo importante que es para cualquier gestor público conocerla, ¿no? Pero el problema es que contrataciones se quedaba en eso, ¿no? En el tema de la compra, cuando, así como estamos hablando del criterio de la cadena de abastecimiento, la compra no es suficiente. La adquisición es, digamos, una parte de la cadena de abastecimiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hago mi pedido y ya, bueno, se me entregará, ¿no? Pero estos bienes finalmente no los voy a usar todos al mismo tiempo, ¿no? Se me entrega en un momento y ese es un gran defecto que existía en el Perú. Había mucha regulación hasta el momento de la entrega del producto por parte del proveedor, ¿no? Yo hacía mi pedido, él fabricaba, compraba, se agenciaba y me entregaba. Muy bien, entraban los productos al almacén y no había una regulación, en realidad todavía es incipiente esto, que regule de manera clara el tema de almacenamiento, ¿no? Todavía está siendo procesada por las autoridades de abastecimiento. Había muchos productos entregados a tiempo que no tenían inversión en mantenimiento, ¿no? En operación y mantenimiento, a pesar de haber sido entregados a tiempo, y se malograban en el almacén, se perdían en el almacén. Todo el dinero invertido en una buena compra, ¿no? Hecha de manera adecuada, se perdía porque no se había estructurado bien el tema de almacenamiento, ¿no? Y todavía no ha sido así, ahora simplemente ha quedado, se ha detectado el problema. Y luego del almacenamiento sigue también la distribución, ¿no? O sea, yo finalmente almaceno, lo mantengo en mantenimiento, hasta, como decíamos en el concepto de cadena de abastecimiento, sea requerido para ser entregado a la entidad pública que lo requiere, al órgano que lo requiere, y ahí recién se ha utilizado. Entonces, ese concepto no estaba presente en la normativa peruana. Entonces, es recién con la creación, acuérdense, del sistema de administración financiera, ¿no? Acuérdense que hemos hablado de eso también. La administración financiera del sector público tiene 7 sistemas. Un sistema de gestión fiscal de recursos humanos. Otro sistema es de presupuesto público. Otro sistema es de programación multianual de inversiones. El cuarto es de tesorería. El quinto es de contabilidad. El sexto es de endeudamiento. Y el séptimo es de abastecimiento. Entonces es ahí cuando la administración financiera dice, nosotros, para poder gestionar los recursos públicos y lograr el alineamiento y el cumplimiento de esa visión futura que determinan los productos del planeamiento estratégico, requerimos una eficiente administración financiera del sector público. Y esta administración financiera tiene muchos sistemas, uno de los cuales, en este caso, es el sistema de abastecimiento. ¿Ya? Entonces, no había hasta ese momento un sistema de abastecimiento, recién se crea con la administración financiera y después una norma específica que crea el Sistema Nacional de Abastecimiento en el Perú, ¿ya? Había dispersión normativa, por ejemplo, los bienes estatales, ¿no? Estaban regulados, tenían otro sistema, un sistema de bienes estatales, y es importante haber agrupado el tema de bienes estatales aquí, porque la SBN, que es la Superintendencia de Bienes Estatales, tenía directivas, lineamientos para la alta baja de bienes, que no necesariamente tenían una visión de abastecimiento, ¿no? Tenían básicamente la administración hoy contable, ¿no? Yo doy de alta este bien, la doy de baja, la dono, la transfiero, ¿no? La cedo en uso y se acabó, ¿no? Eran actos como vacíos, ¿no? Simplemente de administración de bienes,
había una dispersión en ese sentido normativa, cada entidad se regulaba como bien lo entendiera, había algunas entidades que entendían efectivamente que era necesario tener una buena cadena de abastecimiento, ¿no? Tenían que tener buenos almacenes para los productos que ellos finalmente destinaban. Acuérdense, por ejemplo, bueno, no es digamos, la adquisición, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Que es tan delicada, ¿no? Los alimentos que yo compro para darlos a familias necesitadas, requiere una cadena de abastecimiento sumamente delicada, porque si este alimento que yo compro se malogra, produce enfermedades en sus destinatarios y hasta resultados letales fatales. Entonces, es importante, ¿no? Que haya un concepto unificado de abastecimiento sin dejar de desconocer las peculiaridades de las entidades y sus productos, ¿no? Algunos mucho más delicados que otros, los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Que se vencen, ¿no? Hace poco escuchamos en el Ministerio de Salud la noticia de las vacunas vencidas, ¿no? Las vacunas contra el COVID. Y digamos la regulación que después salió, ¿no? De que se amplía, ¿no? La vigencia, ¿no? De esos productos. Pero eso es porque se consultó a la Dirección de Medicamentos, DIGEMIT, ¿no? Si es que era posible, pero en algunos casos no era posible. ¿Y qué pasaba con toda esta carga? Vencía, ¿no? Y ya no servía. Una normativa de almacenamiento, mecanismos de control de existencias, exacto, Janet, ¿no? La normativa de almacenamiento propiamente dicha está en elaboración todavía, es sumamente delicada, es sumamente importante, porque es, hasta cierto punto, decide si es que una buena compra va a tener un efecto real o simplemente se va a malograr y vamos a desperdiciar esos recursos. Es tan importante a ese nivel, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso por el lado había mucha dispersión normativa, ¿no? Había, digamos, problemas de mantenimiento, alquileres, o sea, no se mantenían los productos, yo los compraba, y el señor de almacén se olvidaba del producto, ¿no? Ah, ya está entregado, alguien lo reclamará. Lo dejaba ahí hongueándose, ¿no? Malográndose, no había políticas de mantenimiento, ¿no? No se ordenaban, o no se ordenan todavía en algunos casos los bienes por tipo de tratamiento que requieren, ¿no? No es lo mismo adquirir un equipamiento que de repente otro bien de vida útil más corta, ¿no? Entonces, y todo eso se tiene que trasladar, como dice Janet, en una regulación estricta de almacenamiento y de mantenimiento de los bienes que están almacenados, ¿no? Entonces, había todo eso, ¿no? El Estado carecía de buenos almacenes, también los alquilaban simplemente para amontonar los productos y cuando allí los requerían, los trasladaban, pues algunos llegaban sin funcionar, malogrados, y todo ese tema generaba un desperdicio de recursos públicos, ¿ya? Había un problema grave, ¿ya? También tiene que ver con la programación del abastecimiento, no estaba alineado, ¿no? O sea, eso es algo muy importante. Acuérdense que nosotros habíamos hablado de los sistemas de planeamiento que tienen, incluso los de corto plazo, un horizonte multianual de 3 años como mínimo, ¿no? Entonces yo obviamente no voy a estar comprando última hora, ¿no? Yo ya puedo, si yo ya sé lo que necesito con 3 años de proyección, yo necesito comprar con anticipación, ¿no? Si es que la vida útil me lo permite, ¿no? Si es que es un producto que tiene una vida útil muy corta, no lo voy a poder hacer. Pero hay productos que sí pueden soportar, digamos, una compra con anticipación, ¿no? Entonces, es ahí donde tiene que haber un alineamiento y hasta una programación del abastecimiento multianual, cosa que no había, ¿no? El abastecimiento era anual. O sea, yo podría saber de que necesitaba, por ejemplo, acá 3 años papel, maquinarias, vehículos. Yo sabía con anticipación, pero señor, su norma no le permite comprar para 3 años, ¿no? Usted tiene que comprar solamente lo que va a utilizar este año, el pedido, con presupuesto este año. Entonces vivíamos también en el pasado, no había un alineamiento de un sistema de abastecimiento con un sistema de presupuesto y de planificación. Entonces era necesario el alineamiento de esos tres sistemas. Planeamiento, presupuesto, acuérdense la asignación presupuestaria multianual y programación multianual de bienes y servicios y obras incluso, ¿no? Finalmente, también tenía que
tiene que haber una trazabilidad, ¿no? O sea, yo compro un bien y tengo que saber, bueno, lo compro y lo voy a entregar, por ejemplo, a una región. Hay casos en los cuales los ministerios compran para las regiones, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que a veces compraba yo, se quedaba en el almacén, la región no le hacía seguimiento y nadie sabía dónde estaba el bien, se perdía. No había una trazabilidad, ¿no? Y yo necesito manejar registros. Yo tengo el bien adquirido, inmediatamente te tengo que comunicar a ti, destinatario, que está listo tu bien, que ya puedes recogerlo, a menos que tú me hayas dicho que hay un periodo en el cual todavía no tengo las condiciones para instalarlo. Perfecto. Entonces, así como la empresa privada tiene conceptos de trazabilidad, también estos mismos tienen que ser trasladados o tenían que ser trasladados a la gestión pública. Entonces, ese es el escenario preliminar del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? O sea, la carencia de un ente rector. Tampoco había un ente rector del abastecimiento en sí. Había un ente rector, sí, pero de las compras estatales, que era el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, más conocido como OCE, ¿ya? Él sabía el tema de bases de compras, gestión de contratos, opiniones de contratos, pero no, yo, por ejemplo, yo te opino generalmente de la norma, pero yo no te voy a opinar sobre, oye, ¿por qué no estás entregando tu bien oportunamente? No, esa es tu responsabilidad. Entonces, no había tampoco un ente rector que asista a las entidades a nivel nacional en el Sistema Nacional de Abastecimiento. Este era el escenario, estos eran los problemas. Ahora veamos cómo el sector público empieza a tratar de darle una solución a esto. La solución que el sector público identifica, ¿no? Para darle solución a este problema es la creación de un sistema nacional de abastecimiento, ¿no? Que fue creado con el decreto legislativo 1436 y que, como les he comentado, forma parte de la administración financiera del Estado. El decreto legislativo 1439, este sí crea el Sistema Nacional de Abastecimiento. El segundo lo nombra como parte de la administración financiera, pero no lo crea. Y es en el 2019, ¿no? Estamos hablando 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 6 años de existencia de este sistema. Ya, no tiene mucho tiempo. El ente rector es la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Y acá están las definiciones importantes y muy vinculadas a los conceptos que hemos estado hablando anteriormente, ¿no? El Sistema Nacional de Abastecimiento, como todo sistema, es un conjunto de principios, lineamientos, entidades, procedimientos, técnicas e instrumentos que en este caso sirven y tienen como objetivo final la provisión, la entrega de bienes, servicios y obras ¿a través de qué? De la cadena, el supply chain, la cadena de suministro o la cadena de abastecimiento público. ¿Y para qué? ¿Para qué tiene este fin? Pues para que yo logre mis resultados definidos en mis instrumentos de planeamiento estratégico, ¿no? Y de esta manera los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y eficaz, ¿no? Este es el concepto del Sistema Nacional de Abastecimiento. Lo repito de nuevo, conjunto de procedimientos, técnicas, instrumentos que tienen como fin proveerme de bienes, servicios y obras a través de la cadena de abastecimiento público, para que yo pueda lograr mi visión futura, mis fines, mis objetivos estratégicos de largo, mediano y corto plazo. Y de esta manera, a su vez, pueda yo gestionar los recursos públicos de manera eficiente y eficaz. ¿Ya? Ahora, la cadena de abastecimiento público, sustentado y fundamentado en el concepto de supply chain, es el conjunto de actividades interrelacionadas que van desde la programación hasta la disposición final, entrega y uso final, incluyendo ahí la gestión de adquisiciones, lo que tengo que hacer para comprarlo, administrarlo, almacenarlo, de los bienes, servicios y obras que el gobierno necesite para el cumplimiento de sus fines, ¿no? Aquí hay una excepción, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver ya al final, no comprende lo regulado este sistema nacional, esta cadena de abastecimiento, por la ley 29151, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Y sus normas complementarias y conexas. Esta ley antes regulaba lo que es los bienes del Estado, ¿no? O sea, los bienes inmuebles, bienes muebles. Pero vamos a ver que esta sección va porque esta ley básicamente trata de los bienes
o inmuebles eriazos, ¿no? O que de dominio público, pero que no están dentro de la cadena, o sea, no tienen como fin satisfacer una necesidad pública, están fuera de ese concepto, sino que son simplemente propiedad del Estado, no cercada, no utilizada, no requerida para un fin público bajo el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Ya más adelante vamos a aterrizar un poco más en ese concepto. Seguimos entonces. Aquí podemos hablar un poquito de los principios, ¿no? Los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento. Son 8 principios. El principio es el de economía, ¿no? Y por economía no significa que yo voy a apostar por lo más barato, ¿no? No siempre es así, señores. Lo que yo tengo que apostar es por la compra que me genere un ahorro, si es cierto, que sea más simple, pero finalmente que satisfaga mejor los intereses del ciudadano, ¿no? Ese es el valor por dinero. El valor por dinero es un concepto que me dice a mí, que los ciudadanos le otorgan a los bienes y servicios que el Estado les da una necesidad especial cuando son entregados de manera oportuna. O sea, si a mí el proveedor me va a entregar el bien de manera oportuna, en las condiciones que el ciudadano quiere, ¿no? Y a un costo razonable, entonces esa entrega de ese bien, servicio o obra tiene el concepto de valor por dinero, ¿no? Pero sin embargo, si por ejemplo me va a entregar una obra de manera inoportuna, deficiente, a pesar que esté barata, esa adquisición, esa obra, no cumple el concepto de valor por dinero, no cumple con el principio de economía del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces, el valor por dinero tiene mucho que ver con el valor que le da el ciudadano, el destinatario final, a lo que le voy a entregar. Y lo que él quiere es oportunidad, satisfacción de su necesidad, ¿no? Y resolución de un problema público, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo necesito un tomógrafo en un hospital, ¿no? Para continuar con el servicio de detección de cáncer, ¿ya? Ese tomógrafo tiene que ser entregado, digamos, a principios de año. Ah, muy bien. Yo te lo puedo entregar, digamos, a un precio más barato, pero lo voy a entregar no a principios del año 2025, sino lo voy a entregar en octubre del 2025. Ese bien, a pesar que esté barato, cumple con el requisito de valor por dinero. Obviamente no, porque IVA va a ser entregado de manera inoportuna y va a involucrar, muy bien, Janet, muy bien, Cristel, no, obviamente, porque va a involucrar la entrega de un producto a destiempo y va a generar que mucha gente muera o no tenga detectado el cáncer en su oportunidad, ¿no? Va a involucrar esa pérdida, ¿no? La falta de oportunidad, ¿no? Entonces va a carecer del principio de economía, ¿ya? Número 1, economía. Número 2, eficacia. Cuando yo hablo de eficacia, acuérdense, es que yo tengo mis metas y tengo recursos. Yo tengo como objetivo con estos recursos comprar bienes, ¿no? Si yo los compro, cumplo con mis metas y ahí, digamos, ya estoy cumpliendo con el principio de eficacia. Me han asignado recursos para comprar, por ejemplo, eh, equipamiento de ambulancias, ¿no? Por dar un ejemplo, y no tiene el tratamiento, la persona podría morir. Exacto, Cristel. Ese es el perjuicio de entregar un bien de manera inoportuna. En el caso de eficacia, ¿no? Yo tengo una partida de recursos, tengo el encargo de comprar equipamiento este año, lo hago con los recursos, genero un ahorro y estoy cumpliendo con el principio de eficacia, ¿no? Eso es lo mínimo que uno puede, digamos, cumplir. Pero cuando soy eficiente, ¿no? Yo incluso maximizo el rendimiento de mis recursos. ¿En qué sentido? En que, mira, yo soy eficaz, cumplo con el equipamiento, pero llego a ser eficiente cuando yo, por ejemplo, consigo del proveedor una garantía extendida mayor del mercado, ¿no? Una negociación importante de suministros de repuestos, ¿no? Maximizo el rendimiento de mis recursos. Y eso a veces no lo hace quien pide, a veces, por ejemplo, lo hace el gestor que está a cargo de la compra, ¿no? Yo, por ejemplo, en algún caso, ¿no? Oye, señor, ¿sabe qué? Usted está a cargo de las bases, ¿no?
usted ha visto la investigación del mercado de este producto. Oye, me estoy dando cuenta acá que en algunos casos hay mejoras que se pueden ofrecer. Me estoy dando cuenta que este producto, sí, pues hay algunos que me lo ofrecen más barato, pero hay otros que me ofrecen mejoras importantes, si es que adquiero cobre. De repente no está tan barato, o está en un precio intermedio, pero las mejoras son sustancialmente atractivas, una garantía extendida, ¿no?, del producto, que me permite a mí garantizar más tiempo del servicio del mismo, ¿no? Una aplicación de la vigencia tecnológica, una reposición de productos gratuita, una asistencia permanente, ¿no? Entonces yo digo, oye, este producto no está tan barato, pero ofrece mejores ventajas para mis usuarios cuando yo adquiera el producto. Entonces yo, como gestor, voy a decir, entonces le voy a dar un puntaje importante a las mejoras porque me estoy dando cuenta de que en el mercado se pueden ofrecer más mejoras y hay proveedores que ofreciéndolas pues, deberían ganar un puntaje mayor, ¿no? Eso ya, acuérdense que hay una licitación pública, o sea, finalmente no puedo yo dirigir la compra. Esto va a ser objeto de un concurso y puntajes. Pero sí como gestor puedo darme cuenta de eso. Entonces yo veo el tema de eficiencia ahí, ¿no? Que puedo maximizar los recursos, puedo obtener mejores ventajas para finalmente mi cliente o el destinatario, que es la población. Y acuérdense eso, hay mucha gente, por ejemplo, que en su vida personal es muy exigente como consumidor, ¿no? Oye, ¿sabe qué? ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a dar de nuevo? ¿Qué me vas a dar como oferta? ¿No? Yo en temas familiares conozco mucha gente así, pero imagínense para un objetivo público, ¿no? Ustedes o alguna persona que esté en la gestión pública y que de repente traslade ese talento, ¿no? De negociación, esas virtudes de generar más beneficios en los productos que se adquieran para los destinatarios, para los bienes y servicios. ¿Imaginas? Entonces yo estoy siendo un servidor eficiente, ¿no? Y debería ser premiado, ¿no? Debería ser reconocido. Por lo menos está reconocido como uno de los principios que busca el Sistema Nacional de Abastecimiento. Asimismo, hablando lo que señalaba Cristel, ¿no? La oportunidad, ¿no? Yo necesito ser oportuno en mis adquisiciones y en mi entrega. Yo puedo haber sido oportuno en la compra, pero de repente se me perdió, pues no, ya lo entregué al almacén, ¿no? Ya me olvidé yo. Es que yo soy especialista en logística, yo no sé de almacenes. Esa es responsabilidad del señor almacén. El señor almacén no le interesa, pues por diferentes razones se olvidó. ¿Y qué resultó? No, ¿sabes qué? El bien se malogró. No se entregó tardíamente, ya no sirve. Cumplí con mi objetivo final de satisfacer al consumidor, al usuario, al destinatario del bien. ¿Cumplió ese bien el objetivo de mejorar un servicio público? Lamentablemente no, por haber sido inoportuno, por haber sido entregado a destiempo o simplemente por descuido en una de las etapas de la cadena de abastecimiento público. ¿Ya? La predictibilidad, ¿qué significa eso? Que hay muchas decisiones de gestión pública en compras que tienen que ser predecibles, porque yo estoy trabajando con proveedores y los proveedores del Estado me dicen, oiga, señor, usted está dando mejoras por ese producto y acá en esta entidad no me dan mejoras. ¿Qué pasa? No, pues si efectivamente es un criterio que debe unificarse, ¿no? Debe promoverse la asignación de puntos por mejora, ¿no? Y bueno, con la libertad de adecuarlas a cada realidad, pero tiene que haber predecibilidad en las decisiones. Oiga, señor, acá la norma de contrataciones me dice que cuando hay un evento que no es imputable a mí, me tienen que reconocer un adicional. No, en otra entidad no te reconocen adicionales, acá yo no te reconozco adicionales. Pero la norma me da pie a eso, no, es que ese es un criterio equivocado. Tiene que haber una predictibilidad, tiene que haber un criterio común y la verdad es que para eso tiene que haber una articulación, una integración. Hay muchos trabajadores en la gestión pública que trabajan como islas. Entonces tiene que haber una articulación y para eso sirve el sistema. El sistema articula. ¿Y quién articula, por ejemplo, con criterios? La Dirección General de Abastecimiento pues, emite algunas opiniones, emite algunos lineamientos que buscan justamente uniformizar criterios para que sean estos predecibles. ¿Ya? Principio de predictibilidad. Racionalidad, ¿no? Siempre tiene que haber lógica en los métodos, en los procedimientos, es la solución más fácil. No sé si ustedes han escuchado hablar del principio de Ockham. El principio de Ockham me dice,
Cuando yo tengo un problema, la solución más corta es la correcta. Ese, por ejemplo, es un principio de lógica, ¿no? Tiene que haber siempre las decisiones, el sustento lógico de la misma, ¿no? Otra preocupación de estos tiempos es la sostenibilidad, ¿no? O sea, los productos tienen que ser amigables, sostenibles, ¿no? Vigentes y funcionar. Acuérdense lo que habíamos hablado en la clase anterior en el sistema de programación multianual de inversiones, que lo más importante de una inversión no es que yo haya cumplido con entregar el hospital, ¿no? Y que empiece a funcionar, sino que funcione por un tiempo importante, que sea evaluado ex post. Y habíamos hablado de las evaluaciones ex post de mediano, corto y largo plazo, ¿no? A partir del quinto año, ¿no? Entonces, tienen que ser sostenibles, ¿no? Tienen que ser sostenibles en el tiempo, sostenibles para la población, porque durante ese tiempo van a poder atender a más personas, económicamente sostenibles, ¿no? Que no van a requerir un incremento de gasto excesivo o oneroso, ¿no? Para seguir funcionando bien, y ambientalmente sostenibles, ¿no? Amigables con el medio ambiente, no contaminar, ¿no? No ser contaminante. Si un producto, si voy a adquirir un vehículo, pues tiene que tener parámetros ambientales respetados, teniendo en cuenta la política del medio ambiente, ¿no? La política nacional del medio ambiente. Entonces, eso engloba el principio de sostenibilidad. Y finalmente, el principio de transparencia, ¿no? Tiene que haber, así como en todo acto de gestión pública, información pública, accesible y oportuna, ¿no? Eso creo que es transversal a todo sistema de gestión pública que hemos estado viendo, ¿no? Genial, entonces, ¿alguna pregunta sobre estos temas que estamos comentando? ¿Alguna duda? Con toda confianza, por favor. Algo que no les haya quedado claro hasta aquí, sino para seguir adelante, ¿ya? Muy bien, Janet, perfecto. Seguimos entonces adelante, ¿ya? Con lo que estamos conversando. Ahora vemos los objetivos, ¿ya? Los objetivos del Sistema Nacional de Abastecimiento. Teniendo en cuenta la realidad que habíamos expuesto, ¿no? O sea, de desintegración normativa, ausencia de un ente rector, descuido en el tema de almacenamiento, falta de alineamiento con la planificación estratégica, falta de trazabilidad de los bienes, los objetivos justamente tienen que ver con eso. Primero, una visión integral de la cadena de abastecimiento, ¿no? Ya no simplemente la compra pública, ¿no? Ya no simplemente, oye, ya compré bien, te entregué a ti almacenero y yo me olvidé, ¿ya? Conmigo no es, ya yo ya cumplí con entregarte el bien. No, señor, acá el tema todavía no termina. Acá, una vez que usted entrega, involucra, digamos, todavía no se le ha entregado al consumidor final. Acá, se ha gestionado la adquisición, pero todavía no ocurre el momento de la entrega. Acuérdense que en la cadena de abastecimiento había un momento de recopilación, ¿no? De insumos, de fabricación, que en todos estos casos lo hace el proveedor, ¿no? Fabricación, digamos, almacenamiento del producto. Estoy en esta etapa. Estoy en la etapa de almacenamiento. Estoy a la mitad de la historia, señor. Recién ahora va a producirse el tema de almacenamiento en mis almacenes públicos. Entonces, yo todavía estoy a la mitad de la historia y tengo que cautelar de que estos bienes, sobre todo bienes, porque hay servicios también que no tienen ese problema, los servicios son simplemente ejecutados, las obras también tienen una característica diferente, tienen que ser entregados en su oportunidad. Cristel nos dice, si se olvida, a ver, vamos a leer lo que dice Cristel. Nos comenta Cristel, si se olvida, tiene culpable almacenamiento. Exacto, exacto. Había mucha dejadez en este importante actor del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Janet nos dice, falta el traslado de los bienes almacenados al ente que lo requirió. Perfecto. Entonces, lo que nos estábamos dando cuenta y lo que se dieron cuenta nuestras autoridades es que en toda esa historia estábamos dejando de lado al almacenero. Era un protagonista relegado de la historia. Es el señor que no está motivado, simplemente registra, si entró, algún día me lo pedirán, pues. Hasta ese momento yo ya me olvidé también del tema. Es muy importante el actor de almacenamiento aquí y justamente la visión integral lo incorpora, ¿no? Y no solamente el almacenamiento, sino también la distribución final y la entrega.
que es la otra parte. Por ejemplo, en medicamentos, ¿no? O sea, se está hablando mucho de un operador logístico, ¿no? Los asegurados de salud, por ejemplo, ¿no? Con sus medicamentos, que ya se está hablando, y creo que hay un ente privado, porque se ha concesionado esto por parte del seguro, que se llama Salog, ¿no? Que se encarga de distribuir los medicamentos a nivel nacional al destinatario asegurado, ¿no? Ese es el beneficiario último, ¿no? Es una lógica adecuada, ¿no? De lo que es la cadena de abastecimiento y que no hay, por ejemplo, en los que no están asegurados a salud, sino que están en el SIS, ¿no? O sea, ellos sí tienen que ir a los hospitales, o sea, se traslada la carga de entregar al paciente, ¿no? El paciente tiene que buscar y comprar y adquirir, ¿no? Entonces, no hay una cadena ahí de abastecimiento propiamente dicha. Está en construcción, ¿no? Pero es sumamente importante y miren cuánto valor por dinero generaría las cadenas de abastecimiento en algunos productos básicos, ¿no? Como es el caso de los medicamentos, ¿no? O que involucran y entregados de manera oportuna, ¿no? Porque si son entregados tardíamente, ya cuando la persona tiene avanzada la enfermedad, cuando la persona está grave, también pierden el tema de oportunidad y dejan de ser eficientes, ¿ya? También el otro objetivo era definir el ente regulador del sistema de abastecimiento, ¿no? Que en este caso era el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Se otorga un marco normativo y ágil, centralizado normativamente y descentralizado operativamente. Eso es común en todos los sistemas de la administración financiera del sector público. Acuérdense el sistema de presupuesto, centralizado en el Ministerio de Economía y Finanzas. Programación multianual, también lo mismo. Tienen ese estándar, ¿ya? La centralización normativa, el rector normativo está en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero todas las entidades operativizan el sistema, ¿no? Entonces, hay una centralización normativa y una descentralización operativa. Procesos simplificados y estandarizados. En eso ha trabajado mucho el OCE, ¿ya? El OCE, el organismo supervisor, yo me acuerdo porque yo antes inicié mi carrera, digamos, cuando eso no existía, le daba la libertad a las entidades de formar comités, ¿no? Y de formular bases, ¿no? Bases para las licitaciones, ¿no? Para los concursos públicos. Entonces yo recuerdo haber integrado comités y se nos daba unos parámetros para construir nuestras bases. Pero ¿qué pasaba? Que las bases no se hacían bien, algunas personas no las hacían bien, y luego era motivo de impugnación, de cuestionamientos en los actos posteriores de la licitación, ¿no? Y ocasionaban que los procesos de selección se anularan, volvieran a foja cero, hay apelaciones, en fin, que alargaban los procesos y la compra de los bienes. Entonces, el OCE desde hace mucho tiempo ya viene trabajando en bases estandarizadas, ¿no? Bases estandarizadas donde ya prácticamente hay un formato donde no se cambia nada más que unos datos básicos y el comité ya no elabora propiamente las bases, si bien esa es su función, sino las completa de estas bases estandarizadas, ¿no? Hay procesos simplificados, ¿no? Hay procesos de adjudicación simplificada con etapas muy recortadas. Antes eran más tipos de procesos. Cuando yo me inicié, por ejemplo, había una adjudicación directa selectiva, una adjudicación directa pública, ¿no? Eso es en los años, yo ya, bueno, en la década del 2000, ¿no? En que me inicié yo en la gestión pública. Ahora no, ahora básicamente es una adjudicación directa selectiva, que es un proceso simplificado, ¿no? Y luego de eso ya viene la licitación grande, que es para procesos de envergadura mayor. Entonces, en eso ha trabajado mucho el OCE desde hace mucho tiempo, ¿no? Hay también una gestión estratégica del abastecimiento, ¿no? ¿Qué significa? Que incluye ajustes a la regulación en compras públicas como parte de su integración al sistema y que esta resulte más eficiente del Estado. ¿Qué pasa con esto de las compras públicas? Hay un tema muy interesante que tiene que ver con Perú Compras, ¿ya? Perú Compras es una entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas que hace unas fichas de homologación, ya que es algo bien, bien interesante. ¿Qué es eso, doctor? A ver, me explica. Bueno, homologa bienes. Por ejemplo, yo quiero adquirir un tomógrafo, ¿no? Quiero adquirir un equipamiento, un mamógrafo, ¿no? Estamos hablando de equipamiento médico, pero así también otro tipo de bien, de repente, bien estandarizado, ¿no? Que puede emplearse por diferentes sectores, ¿no? Y ellos elaboran una ficha.
Una ficha que tiene las características mínimas. Esto es todos deben requerir esto. Es como un estándar, ¿no? ¿Y qué logra esto? Que yo con esta fichita, yo ya no esté diciendo, no, yo quiero un mamógrafo, pero yo no quiero cualquier mamógrafo, yo quiero un mamógrafo con esta característica que solamente producen en Alemania, ¿no? No, yo no quiero mamógrafo, por ejemplo, de Estados Unidos, no, nada. Por eso yo meto mano a mis explicaciones técnicas y ya no va a salir eso. Ahora ya no. Ahora con la estandarización de bienes en estas fichas de homologación, yo, digamos, ya estandarizo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto ya está aprobado por Perú Compras y el sector también hace lo propio, depende de cada sector, ¿no? Sector salud, sector educación, sector vivienda, y estos bienes van a ser adquiridos teniendo en cuenta esta ficha de homologación. Entonces ya no va a haber la alteración que era también tan discutido, decían que había corrupción ahí de los gestores que formaban parte de los comités o direccionaban, ¿no? Hoy sabes que yo quiero que este proveedor gane, no los demás, sino que ahora sí, esos son los requisitos mínimos y del bien que yo necesito, ¿no? Del equipamiento que necesito. Entonces, eso permite una gestión estratégica del abastecimiento. Esos son ajustes a la regulación, ¿no? Y que develan en la eficiencia de la compra, ¿no? Hay una supervisión y una evaluación finalmente del abastecimiento, ¿no? Finalmente la entidad misma tiene que evaluar su abastecimiento si es que efectivamente se utiliza, si satisface la necesidad del área usuaria o del ciudadano que finalmente va a ver implicado ahí su ejecución o no, y de los organismos de control, si ha habido una buena gestión en la compra, si no ha habido corrupción. Entonces, hay muchos aspectos donde las compras tienen que ser supervisadas y evaluadas, porque efectivamente es la ejecución de gasto, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? El recurso público es asignado, el presupuesto es dado, pero yo no lo estoy ejecutando todavía. Yo lo ejecuto aquí, porque aquí yo pido la certificación presupuestaria, compromiso, el devengado, y finalmente le pago a un proveedor. Ese recurso deja de estar en el Estado para pasar a ser parte de un recurso privado. Y si hay algún problema de corrupción, hay un problema de direccionamiento o alguna irregularidad, es necesario que los sistemas de supervisión y evaluación sean eficaces, detecten estas fallas, estas anomalías para corregirlas, sancionarlas y evitar que se sigan produciendo en el futuro, ¿no? También reconoce el objetivo, este sistema, la necesaria información que nos permite los TICs, ¿no? Las tecnologías de la información, la trazabilidad de los productos. En el caso de Salok, por ejemplo, hay una trazabilidad de los medicamentos que son entregados al paciente, ¿no? Entonces, y eso se logra a través de las TICs, ¿no? Una sola base de datos que vincula todo nivel, y eso Salud también lo hace, o sea, yo entrego mi producto del seguro de salud a mi beneficiario de Chanchamayo, pues, ¿no? A mi beneficiario de Caballo Cocha, ¿no? Hasta ahí llega. Entonces, se integran los sistemas, y lo mismo debería ocurrir con entidades que no están, o mejor dicho, con el sistema de medicamentos que está fuera de salud, ¿no? También debería haber una integración de los hospitales, de los gobiernos regionales con Lima, ¿no? O quien le proporcione los insumos, los medicamentos, ¿no? Y todo esto, señores, ¿en qué resulta? En que hay una mejor percepción del ciudadano de la calidad de los servicios, ¿no? Hay un mayor valor por dinero. Ese es el objetivo final del Sistema Nacional de Abastecimiento en el Perú. Seguimos entonces, señores, el enfoque, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque? El sistema está concebido, ya les he comentado, como un conjunto de principios, instrumentos, normas, que tienen como fin asegurar la provisión oportuna de bienes y servicios para el funcionamiento del sector, logrando así mi visión futura esperada, lo que el planeamiento estratégico me ha señalado, y generando valor por dinero, a través de la cadena de abastecimiento, siendo más eficaz y eficiente en los recursos públicos asignados. Y como les he comentado, el sistema no solamente comprende la programación, ejecución de los procesos y la custodia, sino que interrelaciona y armoniza con los otros sistemas administrativos, que conforman también la administración financiera del sector público y los otros sistemas como de planeamiento estratégico y de presupuesto público. ¿Ya? Seguimos así entonces. Ahora el ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. El ente rector es la Dirección General de Abastecimiento, acuérdense.
Su rol, ¿cuál es? Define la política de abastecimiento a nivel nacional. Él hace la evaluación y supervisión de las actividades. ¿Ah? Él tiene que evaluar estas funciones de la cadena de abastecimiento público, de la programación, la gestión y el almacenaje y la entrega del producto. Y define sobre todo, este es un aspecto muy importante porque el sistema de abastecimiento se sostiene en el famoso SIGA, SIGAMEF, ¿ya? Ese sistema es fundamental para que la Dirección General de Abastecimiento realice su supervisión y evaluación, ¿ya? Ha sido definido cuando uno quiere incorporarse al sistema de abastecimiento, quiere hacer su cuadro multianual de necesidades, bienes y servicios, tiene que pedir la implementación o la implantación del SIGA en su entidad, el SIGAMEF, ¿ya? Acuérdense, rector define política, supervisa y evalúa y define los sistemas de información informáticos que son utilizados para el funcionamiento del sistema. ¿Ya? Seguimos entonces. Los componentes. Qué importante es esto. Aquí vamos a precisar un poco más, ya que estos son, digamos, los tres componentes principales del sistema nacional. ¿Ya? Hemos hablado de la cadena de abastecimiento, pero los componentes básicos son los de programación, los de gestión y la administración de los bienes. ¿Ya? La programación tiene mucho que ver con este problema que no había un alineamiento del abastecimiento con el planeamiento estratégico y con el presupuesto multianual, ¿no? Si yo sé, si yo tengo una visión futura en el corto plazo, 3 años, yo sé lo que necesito. Si yo tengo el presupuesto multianual asignado, yo tengo el dinero asegurado, entonces yo también debería programar mis adquisiciones de bienes, servicios y obras de manera multianual. Entonces, el primer componente es alinear esos tres sistemas: planeamiento estratégico, presupuesto público y bienes, abastecimiento público, con la programación multianual. Así como hay una programación multianual de presupuesto, hay una programación multianual de inversiones, también hay una programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿ya? Donde yo tengo como objetivo identificar lo que necesito en los próximos 3 años como mínimo, ¿no? Los bienes y servicios y obras que yo necesito, teniendo en cuenta lo que está en mis instrumentos de planeamiento estratégico, teniendo en cuenta el presupuesto que me ha sido asignado, ¿no? Ese es el objetivo de la programación multianual de bienes y servicios, ¿ya? Y bueno, empezamos entonces con el cuadro multianual de necesidades, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso. Como les he comentado, en mi cuadro multianual de necesidades parte de la identificación de los bienes, servicios y obras que yo necesito en los próximos 3 años, ¿no? Y yo los programo, ¿ya? Yo los programo, pregunto a las entidades, teniendo en cuenta mis objetivos de planeamiento, teniendo en cuenta mi presupuesto asignado, ¿sabe qué? Yo necesito hacer una programación de mis bienes y servicios que voy a requerir en los próximos 3 años, ¿no? También determino por eso los costos aproximados de bienes y servicios para el cumplimiento de mis objetivos, ¿no? Esto se actualiza anualmente, ¿no? Y tiene como objetivo identificar, clasificar y priorizar y finalmente consolidar y aprobar en mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces yo lo primero que hago para esta identificación son, veo mis actividades de mi POI multianual, ¿no? Identifico estos bienes que yo necesito en mi catálogo único de bienes y servicios. Veo los listados de insumos para mis programas presupuestales, ¿no? Veo las obligaciones que yo tengo de acá a 3 años, ¿no? Y con eso yo ya tengo mis insumos necesarios para identificar mis necesidades, cuantificarlas, valorarlas y finalmente aprobar mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Entonces yo hago ese ejercicio, identifico, ¿no? Costeo, valorizo y luego de eso yo apruebo mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Ese es el ejercicio de planeamiento que yo tengo que realizar respecto de los bienes y servicios. ¿Ya? Y bueno,
Una vez que yo ya he definido mi cuadro multianual de necesidades, tengo que hacer la comparación en el catálogo único de bienes y servicios, ¿no? Que es donde están codificados todos los bienes y servicios que puede comprar una entidad pública, ¿no? Yo ya identifico, catalogo, requiere estos bienes y servicios, ya tiene su código y finalmente consulto en el Registro Nacional de Proveedores si esos bienes están siendo comercializados, ofrecidos por los proveedores, ¿no? Y de esa manera yo ya tengo identificado mi instrumento de gestión de programación multianual de bienes y servicios. Ya sé los bienes, servicios y obras que voy a requerir en los próximos 3 años y por fin, teniendo en cuenta el presupuesto, voy a poder decidir si es que ya necesito comprarlos ahora, en el segundo año o en el tercer año. A ese punto o a ese nivel ya puedo programarme, ¿no? Yo, por ejemplo, identifico que tengo una necesidad permanente de papel, de servicio de papel, entonces yo no sé qué papel tengo que comprar permanentemente, ¿ya? Pero no puede ser lo mismo, quizás puedo identificar de que el equipamiento para cáncer yo lo necesito en el segundo año, ¿no? Entonces yo puedo programarme efectivamente, voy a hacer la adquisición en el segundo año, pero voy a dejar todo listo. Entonces yo ya lo tengo identificado, he programado mi presupuesto, todos los actos necesarios para poder efectuar la compra ya los tengo que tener listos para que haya la menor cantidad de tiempo invertido en esa acción, ¿no? Hasta aquí, señores, ¿alguna consulta, alguna duda en que podamos absolverles, apoyarles, fortalecerlos? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Muy bien. El que cae otorga. Muy bien, Janet, muchas gracias por responder. Seguimos entonces con la exposición de bienes y servicios. Y vamos entonces ahora a la parte, digamos, más conocida, ¿no? Gracias, Cristel, de lo que son propiamente las compras estatales, ¿no? Que es la parte que todos, creo que las personas que hemos estado metidas en gestión pública conocemos, ¿no? Y que hasta hace poco era lo único que había de abastecimiento aquí, ¿no? La logística, ¿no? La gestión de adquisiciones involucra la contratación de bienes, su registro y la gestión de los contratos, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo voy a hacer todo el procedimiento para poder comprar un bien, contratar un servicio o contratar la realización de una obra, ¿ya? Eso, la lógica es que yo no lo voy a poder como entidad realizar, sino va a tener que realizarlo un tercero, un proveedor, ¿ya? Ese proveedor tiene que contar con una serie de parámetros, tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Y tiene, dependiendo del tipo de contratación que yo realice, participar en un procedimiento competitivo, un procedimiento de licitación, y si gana, yo contrato con él, ¿no? Yo contrato con el que gana, ¿no? Firmo contrato, registro mi contrato y lo gestiono, porque el contrato también puede ser materia de incumplimiento, ¿ah? Yo puedo haber hecho mi licitación, puedo haber cumplido como comité de selección, ¿no? Con todos los pasos necesarios, le entrego a la entidad, sí, efectivamente este ganó, y se firmó contrato con el señor, pero da el caso de que no me cumple, ¿no? Yo como contraparte voy a tener que penalizarlo, resolverle el contrato, hacerle un proceso arbitral, eh, y voy a tener que volver a convocar mi proceso, ¿no? Porque no me ha cumplido o me ha cumplido parcialmente, ¿no? Entonces, eso es lo que es la gestión contractual o la gestión de contratos, ¿no? Y la gestión de adquisiciones, digamos que es la parte más conocida del proceso de abastecimiento. Pasamos entonces a relatarla, ¿ya? ¿Y cómo comienza esta gestión de adquisiciones? La programación, por ejemplo, antes, entendía, estaba en el plan anual de contrataciones, que no era una programación propiamente dicha. Yo, por ejemplo, cuando inicié mi carrera, yo me decía, vamos a programar nuestros bienes y servicios. Oye, pero vas a empezar a comprar ya en enero, en febrero, ¿cómo es eso de programar? No, sí, igual se programa. Programamos 15 días antes. Y en realidad no es un instrumento de programación, ahora sí se sabe. Lo que sí es un instrumento de programación es la programación multianual de bienes y servicios porque lo hago con años de anticipación, cada 3 años. Ese sí es un instrumento de programación. El plan anual de contrataciones es un instrumento un poco rezagado que ha quedado de la lógica anterior y que involucra, oye, ¿sabes qué? Este año es anual siempre, acuérdense,
tengo presupuesto y se me ha autorizado a la adquisición de bienes, servicios y obras. Ah, muy bien. Todo lo que vas a comprar este año tiene que estar incluido en tu plan anual de contrataciones. Lo vas a comprar en enero, en febrero, marzo, abril, tiene que estar calendarizado, tiene que tener un monto estimado, ¿no? Y la referencia presupuestal. Entonces, esos son los elementos del plan anual de contrataciones. Sí, efectivamente, Cristel, yo puedo programarlo con 3 años de anticipación. Para eso es mi programación multianual, para yo no estar incurriendo también en situaciones de desabastecimiento. Eso era una de los supuestos más recurrentes. Yo, por ejemplo, decía, yo necesito, es algo que todas las entidades necesitan, servicio de vigilancia, ¿no? Pero me demoré en sacar el proceso, no lo hice a tiempo y me quedé sin servicio. Pero necesito abastecimiento de vigilancia, no puedo quedarme ni un solo día sin vigilantes. Entonces, hago una contratación directa sin proceso, que me sale más caro, es a veces dirigida, a veces hay cosas de corrupción, y eso es lo que se quiere evitar con una adecuada programación. Programación significa anticipación. Yo tengo servicios permanentes y no puede haber retraso en su contratación. Incluso yo puedo contratar, por ejemplo, con una empresa de vigilancia para que me preste el servicio en 6 meses más, ¿no? O sea, dentro de 6 meses, si es que las condiciones del mercado son tolerables. Entonces, hay una lógica también que involucra que mientras más me programo, menos situaciones de desabastecimiento o problemas de suministro voy a incurrir, ¿no? Entonces, el plan anual de contrataciones es un instrumento de gestión para planificar en el corto plazo, cortísimo plazo, ejecutar y evaluar las contrataciones, ¿no? Y está articulado directamente con el plan operativo institucional anual y con el presupuesto institucional de apertura, que es los recursos que me asignan, ¿no? Durante el año. Entonces, yo teniendo mi PIA, mi presupuesto institucional de apertura, teniendo mi POI anual, ¿no? Yo tengo actividades y tareas, entonces yo voy a incluir lo necesario, lo que voy a ejecutar este año, 2024, en mi plan anual de contrataciones. Ese es el primer instrumento de gestión que aparece en la gestión de adquisiciones. Este plan anual de contrataciones puede ser modificado a lo largo del año, ¿no? Tengo necesidades imprevistas, me apareció el ciclón Yaku, me apareció el niño, ¿ya? Necesito comprar para el dengue, ¿no? Hay cosas que no se programaron y las incluyo en el plan anual de contrataciones, ¿no? De mi entidad. Entonces, lo programable es incluido, lo no programable se incluye, ¿no? Entonces, puede ser modificado a lo largo del año el plan anual de contrataciones. Y seguimos con la historia. ¿Cómo se formula? Digamos, yo ya tengo mi programación multianual, ¿no? Ahí ya está definido, pero digamos que en base a la programación multianual ya viene el requerimiento de compra, ¿no? Entonces, yo ya en base a ese requerimiento, yo sabes que este año voy a adquirir, ya está programado, tales bienes, se ratifica el ente que el abastecimiento de sí, yo los mismos bienes que están programados en el multianual, vas a adquirirlo en el año. Ah, ya, perfecto, no hay entonces, ninguna variación. Entonces, en ese primer momento se pide la certificación presupuestaria, se consolida, ¿no? Los requerimientos de bienes y servicios y finalmente se formula el proyecto de plan anual de contrataciones. El plan anual de contrataciones se aprueba en el primer mes del año, ¿no? Y una vez aprobado, digamos, se publica en el sistema de contrataciones del Estado, el SEACE, ¿no? Y ese es el momento en que ya todos, digamos, los proveedores ya conocen lo que la entidad va a comprar durante el año, ¿no? Es muy importante para los proveedores conocer eso, porque sobre eso ya van a poder formular sus propuestas. Entonces, en el sistema de contratación pública, el proveedor tiene como un gran insumo lo que aparece en el SEACE, ¿no? Ellos buscan, por ejemplo, yo soy un proveedor, un tercero, que le vende al Estado equipamiento médico, ¿no? Yo veo los planes de contrataciones del Hospital Loaiza, del Hospital Cayetano Heredia, del Ministerio de Salud, del Hospital Santa Rosa, y yo sé que este año, según el PAC, en agosto, en octubre y en abril, van a comprar equipamiento médico de estas características. Inmediatamente yo hago mi pedido, me van a cotizar, yo estoy listo, y yo ya estoy informado y puedo hacer hasta una proyección económica de lo que yo podría adquirir o vender como equipamiento durante este año y me sirve a mí como empresa privada, ¿no? Entonces, es un documento muy importante para los
proveedores, la publicación y difusión del SEACE, en el SEACE del Plan Anual de Contrataciones. Seguimos entonces, señores, con esta interesantísima clase de contrataciones y vemos ahí que dentro de la gestión de contrataciones, en la etapa de contratación, hay tres etapas muy bien definidas, ¿no? Que es la etapa de actuaciones preparatorias, la del proceso de selección y la del contrato o ejecución contractual, ¿no? ¿Qué son actuaciones preparatorias? Bueno, cuando ya está mi plan anual de contrataciones aprobado, ¿no? Yo, como área usuaria, yo, por ejemplo, soy una oficina, ¿no? Del Ministerio de Salud, ¿no? Yo voy a comprar un equipamiento, entonces yo, si es que está homologado, le alcanzo mi ficha, ¿no? Preparo mi ficha, mi informe, los requisitos de calificación que requiere el proveedor, ¿no? Tiene que ser una persona con experiencia, ¿no? De tal año a tal año, que haya vendido al Estado, en fin, que tenga de repente algo que me ofrezca mejoras, y yo hago mi requerimiento, ¿no? Ese es así se llama, un requerimiento, y reposa, si es un bien, en una especificación técnica, si es un servicio, en un término de referencia, y si es una obra en un expediente técnico. Una obra, por ejemplo, también sigue un proceso de contratación pública. Si yo, por ejemplo, quiero, y no hay una regulación aparte, ¿no? Quiero hacer un proyecto de inversión, ¿no? Que involucre, digamos, la edificación de un establecimiento de salud, ¿no? Componentes de obra, pues yo necesito contar con un expediente técnico, ¿no? Y voy a someter a concurso, ¿no? A ver quién me ejecuta ese expediente técnico, ¿no? ¿Qué empresa constructora se anima a hacerme el establecimiento de salud que yo necesito? Entonces, hago un proceso de selección con el expediente técnico. Todos esos elementos, tanto el término de referencia, la explicación técnica o el expediente técnico, los define el área usuaria, el área que hace el requerimiento. Este requerimiento se formula a la oficina de abastecimiento, a la oficina de logística. La oficina de logística lo recibe, lo revisa, le hace algunas observaciones y, bueno, lo valida. Y finalmente, una vez que está validado, pasa a hacer la indagación de mercado, ¿no? Hacer una indagación de mercado para ver cuánto cuesta, ¿no? Primero la requisición de compra, luego la orden de compra está, en esta se revisan los posibles actos, Janet. O sea, primero es el requerimiento, así se llama. Yo hago un requerimiento como área usuaria, ¿no? Luego de eso recibe la oficina de abastecimiento, la oficina de abastecimiento lo revisa, lo valida, y luego de eso hay una indagación de mercado. Yo quiero saber cuánto cuesta ese servicio, ¿no? ¿Cuánto voy a invertir? Si estoy también en el presupuesto, porque tengo un presupuesto asignado. Y hay un cuadrito donde aparecen los posibles proveedores que podrían presentarse en un proceso de selección. A veces no se presenta más que uno, a veces no se presenta ninguno. Y esos son resultados importantes para yo decidir si voy a hacer un proceso de selección, voy a hacer una contratación directa, en fin. Y me define el tipo de proceso. La indagación de mercado, por ejemplo, me arroja de que para el equipamiento que yo necesito se han presentado 20 proveedores. Todos cumplen, pero en diferentes precios. Hay algunos que también se diferencian en el momento de la entrega. Yo voy a ver si esas ofertas calzan en el requerimiento que me ha presentado el área usuaria y voy a solamente validar las que calcen. Y sobre las que calzan voy a hacer un estimado y voy a sacar un promedio que finalmente va a ser el valor estimado del proceso de selección. Con ese valor estimado, yo le voy a decir, sabe que ya tengo acá el expediente de contratación, con el valor estimado de la indagación de mercado, se lo doy al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones para que realice el procedimiento licitatorio, si es que el tema lo amerita, o si es que es una contratación directa, sea o sin proceso por menos de 41.000 soles, o una contratación directa cuando no hay proveedores, ¿no? Y hay supuestos específicos de la ley para que se haga la contratación. Pero si es una licitación, bueno, yo convoco, ¿no? Hay un proceso de selección, se convoca en el SEACE quienes se quieren presentar, hay ofertas, las ofertas son examinadas por el comité de selección, son evaluadas, se hace una escala, hay un ganador, se adjudica la buena pro, el ganador tiene que presentar documentos, si los documentos son correctos, se firma contrato e inicia de esta manera la ejecución contractual
con el área de abastecimiento. El comité cierra funciones cuando entrega el expediente de contratación. Quien hace el contrato es la entidad, ¿no? Entonces, este es a grandes rasgos el esquema de la gestión de adquisiciones públicas en el Estado peruano, en el gobierno del Perú. Como les comentaba, aquí está resumido también el flujo de las actuaciones preparatorias, ¿no? Como le decía Janet, el número uno es el requerimiento del área usuario. Ya, yo requiero, yo presento mis características. Pueden estar estandarizadas, pueden estar homologadas o no. A veces no lo están. Y si no lo están, entonces justamente es ahí donde vienen a veces los cuestionamientos. Pero bueno, esto se va al órgano encargado de las contrataciones y este hace un estudio de mercado. El estudio de mercado tiene como fin determinar el tipo de procedimiento porque de repente yo hago un estudio de mercado, yo ese equipamiento tenía un presupuesto, por ejemplo, ¿no? De 200.000 soles y finalmente cuando voy al mercado me sale que requiero 480.000 soles, ¿no? O más, una licitación pública. Está carísimo, ¿no? No lo sabía. Entonces, eso involucra también que voy a tener que consultar con presupuestos si me pueden dar un presupuesto para continuar con el procedimiento o no. Y también voy a definir el tipo de procedimiento. Mientras más costoso sea, digamos, las reglas son más públicas, ¿no? Los plazos son más largos, es una licitación, un proceso grande, ¿no? Si es una obra, normalmente también es bastante grande, ¿no? Y una vez que yo he definido el tipo de procedimiento, se lo doy al órgano encargado de la selección, que puede ser un comité, que es autónomo de la entidad, integrado por 3 miembros como mínimo, que se encarga de la selección del proveedor y su labor termina cuando lo selecciona, o el mismo órgano encargado de las contrataciones, que es la oficina de abastecimiento, que se puede hacer cargo directamente de eso, ¿no? El comité o el órgano encargado de contrataciones elabora los documentos del procedimiento y básicamente ese documento son las bases. Las bases son las reglas del proceso. Hay bases estandarizadas, es cierto, pero igual esas bases definen algunos aspectos de importancia que van a su vez ser muy relevantes cuando yo firme el contrato. Cuando yo voy a firmar el contrato, las bases van a formar parte del mismo y en las bases tienen las reglas de bajo qué condiciones se ofrecieron los servicios, se ofrecieron los bienes o las obras, ¿no? En las bases forma parte también el expediente técnico. Entonces, ahí está todo el detalle de yo cómo voy a hacer mi servicio o voy a entregar los bienes o voy a realizar la obra. Por eso que es muy importante la elaboración de los documentos del procedimiento. Asimismo, en la diapositiva se señala que cada entidad debe definir los procedimientos y plazos para la determinación y aprobación del expediente de contratación y designación del comité de selección. ¿Ya? Hasta aquí, señores, ¿alguna duda? ¿Algo que no estén entendiendo bien? ¿Todo bien, entonces? ¿Ya? Siempre acuérdense de que estos procedimientos estamos recién en las actuaciones preparatorias, ¿ya? No hemos todavía salido al proceso, ¿ya? Esto es previo, esto es preparatorio. Y bueno, y acá vamos ya a lo que es propiamente el procedimiento de selección, ¿no? Los procedimientos de selección pueden ser competitivos o no competitivos. ¿Qué significa competitivos? Que, digamos, admiten un nivel de competencia, ¿no? Y no competitivos son cuando hay una contratación directa, ¿no? Una contratación directa no admite competencia. Yo voy contra el único proveedor que me puede prestar ese servicio. Ejemplos, ¿no? De único proveedor, cuando hay, por ejemplo, una licencia, ¿no? De software, ¿no? Yo necesito el software, exacto, competencia entre empresas, es competitivo, Cristel, ¿no? Y, por ejemplo, regresando a lo que es contratación directa, hay un supuesto en que yo necesito actualizar mi software, Oracle, y el único que puede brindarme ese servicio es la empresa que tiene la licencia Oracle en el Perú. Solamente es una, entonces tengo que contratar con ella directamente. No hay otra empresa que me lo realice, ¿no? Hay algunos supuestos en la norma de contrataciones que admiten una contratación directa. Por ejemplo, yo necesito alquilar un local, ¿no? Unas características determinadas. Entonces, yo puedo definir, según el tipo de local, que sea un solo ofertante, ¿no? Cuando yo he definido en mi estudio que solamente uno me puede ofrecer un bien de esas características, puede darse el caso de una contratación directa, ¿no? Así hay otros supuestos más, ¿no? Como servicios militares, por secreto militar,
desabastecimiento, ¿no? Cuando yo tengo la urgencia de contar con un servicio, no puedo quedarme sin servicio de vigilancia. También hay un supuesto de contratación directa. Y también hay contrataciones directas cuando yo adquiero bienes, servicios y obras por menos de 41.200 soles, que es el valor de 5 UITs, si mal no recuerdo, actualizado, ¿no? Y que, digamos, 4 UITs, perdón, a ver, déjame ver el cálculo, ¿sí? 41.200 soles es el monto, por debajo de ese monto yo puedo contratar directamente con, por ejemplo, yo soy el programa Juntos, ¿no? Y quiero contratar a Janet, ¿no? Para que me haga una consultoría, ¿no? De su especialidad. ¿Cuánto cobras, Janet? Le digo. Janet me dice, no, ¿sabe qué? Yo, doctor, cobro 30.000 soles. Ah, perfecto, podemos hacer una contratación sin proceso, ¿ya? Tú me, hacemos la indagación de mercado, todo, pero finalmente puedo hacer una contratación sin proceso con ella por el monto, ¿no? En menos de 41.200 soles. Ahí no hay licitación. Por arriba de los 41.200 soles y fuera de los supuestos de contratación directa, sí hay licitación, ¿ya? Los procesos son bastante simplificados a diferencia del pasado, ¿no? Ahora es básicamente una adjudicación simplificada, ¿no? Sea para bienes, servicios u obras, y me parece que el monto de adjudicación simplificada, según lo que estoy entendiendo, en bienes y servicios va de 41.200 soles a 480.000, ¿no? Soles. Y en el caso de obras va de 2 millones, de 41.200 soles a 2.800.000. Entonces, digamos que las adecuaciones simplificadas tienen ese rango, ¿no? Tienen procesos más ajustados, periodos más cortos y, digamos, se justifica eso por el valor, ¿no? Cuando es un valor superior, puede ser una licitación pública o un concurso. Las licitaciones públicas son para bienes y obras. Los concursos son básicamente para servicios en general y para consultorías en general y consultorías de obra, ¿no? Como la contratación de un supervisor, ¿no? Por encima de los 480.000 en bienes y servicios y por encima de los 2.800.000 soles, mayor o igual a 2.800.000, el proceso es licitación pública o concurso público. Tiene reglas más abiertas, ¿no? Ahí se promueve la participación de diferentes proveedores, ¿no? Y, digamos, estos procedimientos, cuando yo hago en una licitación pública, son procedimientos preclusivos, ¿no? Yo convoco el proceso, ¿ya? Hay un registro de interesados, de postores o proveedores. Me inscribo. Hay un plazo para yo poder formular observaciones o consultas, ¿no? A las bases, ¿no? Que están publicadas. Formulo consultas. Se cierra el plazo para poder formular observaciones y consultas. Se integran las bases con esas respuestas a las consultas y observaciones se cierran. Quedan como reglas definitivas del procedimiento de selección. Luego de eso ya viene la presentación de propuestas, ¿no? Si yo estoy interesado, yo me presento mi propuesta. Y en esa propuesta hay una propuesta técnica y una propuesta económica. La propuesta técnica son las condiciones bajo las cuales yo voy a ofrecer el bien, servicio u obra, y la propuesta económica es el valor que yo espero cobrar, que va a figurar en el contrato. Hay una evaluación económica, una evaluación técnica y hay un ganador, ¿no? Y el ganador es el que se le adjudica la buena pro. Yo soy ganador, imagínense, yo gano la licitación o el concurso público y tengo un plazo para presentar los documentos para la suscripción del contrato. Si no los presento, pierdo mi buena pro. Si los presento parcialmente, también pierdo mi buena pro. Tengo que presentarlos completos, ¿no? Y luego de que los presento, firmo contrato y ya empieza a ejecutarse el contrato. Entonces, si hay una irregularidad, por ejemplo, al momento de hacerse la integración de bases, no se integraron todas las consultas, o de repente se presentó una propuesta y la persona que presentó no se había registrado como participante, o de repente hubo algún problema en la evaluación no fue bien hecha, tiene un error,
Todas esas son irregularidades que pueden acarrear la nulidad del procedimiento de selección y que éste se retrotraiga hasta el momento en que ocurrió el vicio, ¿ya? Entonces, estos procedimientos son preclusivos. Yo avanzo un proceso, sigo. Pero si hay un vicio en alguno de esos procesos, tengo que retroceder hasta donde hubo el vicio, ¿ya? Esa más o menos es la lógica de compras estatales, ¿ya? Seguimos entonces con esta excelente clase, ¿ya? Una vez que ya yo he, como les he comentado, adjudicado la buena pro, hay dos escenarios para el perfeccionamiento del contrato. Si yo tengo todos los documentos, hay una buena pro, ¿no? Consentida o firme. ¿Qué significa consentida o firme? Cuando nadie impugna, ¿no? Imagínense que yo gano la buena pro. Ya, yo gano, el señor Pacheco gana, y al día siguiente la señora Cristel levanta la mano y dice, no, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo. Acá, señor Pacheco, ha habido irregularidades, ¿no? Voy a impugnar, voy a presentar una apelación. ¿Eso qué significa? Que la buena pro no está consentida ni firme, ¿no? Hay una impugnación, hay una apelación, va al tribunal de contrataciones, él va a examinar si hay un vicio, ¿no? Si hay un vicio, probablemente deje sin efecto la buena pro, se retrotrae hasta el momento, se corrige. Si no hay ningún vicio, se confirma la buena pro a favor del señor Pacheco. ¿Ya? Cuando hay consentimiento, firmeza, o sea, cuando nadie impugna, ¿no? Entonces hay 8 días hábiles para que el postor ganador presente los requisitos para el perfeccionamiento del contrato. Los presenta dentro de los 8 días. Dentro de los 3 días hábiles siguientes se suscribe el contrato. Hasta aquí, acuérdense, en un proceso de selección, los plazos se computan en días hábiles. O sea, no son días calendarios, son días hábiles. ¿Ya? Y el otro escenario es cuando yo perfecciono el contrato, pero hay que subsanar requisitos. Yo tenía inicialmente 8 días para presentar, pero la entidad me dice, no sabes qué, tú tienes observaciones, ¿no? Este, tengo 3 días yo como entidad para examinar si hay observaciones, y luego el tercer día yo te digo, ¿sabes qué? Tú tienes 5 días para subsanarlas, ¿ya? El postor subsana, ¿no? Dice que subsana. Y yo tengo un día hábil para examinar si es que ha subsanado bien, correctamente o no. Si ha subsanado bien, yo sigo, firma contrato, si no, lo vuelvo a impugnar y queda descalificado. No vuelvo a decir, oye, sabes que acá no se ha perfeccionado la buena pro, ¿no? Entonces, son plazos más cortos y que tienen que ver cuando no he cumplido yo con entregar los documentos necesarios para la suscripción del contrato. Los contratos, normalmente tienen una vigencia anual, ¿no? Pero hay contratos de contrataciones que duran 3 años, sobre todo son los contratos de alquiler, de arrendamiento de bienes, ¿no? Tienen un máximo de 3 ejercicios presupuestarios, son casos excepcionales, ¿no? Los contratos pueden formalizarse en un documento llamado contrato o en una orden de compra o de servicio. Una orden de compra es un documento estandarizado muy cortito donde aparecen básicamente las obligaciones que yo voy a realizar y que normalmente se utilizan en las contrataciones sin proceso, ¿no? Pero la norma nos dice que en ambos instrumentos, sea en el contrato o en una orden de compra o servicio, puede consolidarse el contrato propiamente dicho, ¿no? El contrato culmina cuando yo entrego mis bienes. Acuérdense del supply change, ¿ya? Yo soy el proveedor, yo entrego los bienes, pero la cadena de abastecimiento no está completa porque estos bienes tienen que ser almacenados, ¿ya? Entonces, si bien yo culmino mi contrato como proveedor, todavía la cadena de abastecimiento no termina, ¿ya? Si yo ejecuto servicios, también ejecuto servicios, prendo una asesoría, presento mi informe entonces yo estoy ejecutando el servicio y ahí culmina mi contrato. Y finalmente, en el caso de una obra, es algo más complejo, pero en una obra se conforma un comité de recepción, un comité de entrega. Cuando el comité de recepción firma, ha examinado, ha hecho observaciones, las ha levantado y finalmente dice, claro, Cristel nos comenta, ¿no? Una formalización de contrato podría ser a ver, déjeme. Dice Cristel, una formalización de contrato podría ser un departamento. Bueno, no te entendí muy bien, Cristel, pero la formalización del contrato se da en un documento, ¿no? En un contrato propiamente dicho, escrito, ¿no? O en una orden de compra o servicio. Estas son las dos únicas formas en las cuales reposa. Es un documento formal, ¿ya? Espero haber absuelto la consulta, ¿ya? Y como les decía, el contrato...
ya, gracias, culmina con la entrega de bienes, con la ejecución de servicios o la recepción de una obra. Por ejemplo, yo soy el proveedor, soy una empresa constructora que ha hecho un hospital, ¿no? Se forma un comité de recepción de obras. Yo voy a examinar todos los componentes del hospital, voy a ver si las observaciones se han levantado, la voy verificando. Cuando yo me doy cuenta que efectivamente han cumplido, yo firmo mi acta de recepción de obra. De ese momento la obra es entregada y forma parte, ya es entregada a la gestión pública, ¿no? Y entonces ya tiene que empezar a operar y a funcionar. Es una inversión, acuérdense. Una inversión, el tema inmediatamente es operación y mantenimiento y funcionamiento, ¿ya? Y el cómputo de plazos en un contrato, a diferencia del proceso de selección, es en días calendario. Ya son dos aspectos de relevancia que es importante recordar. Ahora, cuando yo gestiono mis contratos, hay dos figuras que también son importantes señalar, ¿no? Los adicionales, las reducciones y de obras y de bienes y servicios. ¿Qué cosa es un adicional? Bueno, un adicional es una cantidad, digamos, aparte de bienes que yo necesito de las que están en el contrato. Por ejemplo, yo contraté con él la entrega de 50 equipos de compu, ¿no? Sin embargo, después de haber firmado contrato, me doy cuenta y sabes que Cristel ha aumentado mi personal, voy a requerir 10 computadoras más. ¿Ya? ¿Eso se puede hacer? Sí se puede hacer, pero bajo ciertos límites. Yo no puedo, por ejemplo, pedir 50 más, ¿no? Hay un porcentaje permisivo o permitido del adicional. Al revés también. Yo contraté contigo 50 computadoras bajo un sistema de precios unitarios que me permite, o sea, justamente señalar hoy la cantidad referencial y me he dado cuenta que no necesito 50, sino necesito 45. ¿Ya? Entonces hay una reducción de los bienes requeridos. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Cuándo se puede? Cuando se apruebe el adicional, siempre y cuando no afecte el plazo de entrega de los demás productos. Y cuando tenga que ver, en algunos casos, estos supuestos por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Son dos supuestos diferentes, ¿no? En los cuales se puede aprobar un adicional. ¿Qué cosa es la adicional cuando hay un atraso o una paralización, no? Bueno, yo tenía finalmente que estoy haciendo una obra, que ejecutar un componente en una fecha determinada en Huánuco, pero empieza a llover mucho en Huánuco, ¿no? Entonces hay una inundación que afecta la continuidad de la obra, no tengo que paralizarme. Y sin embargo, eso ha generado pues de que yo haya perdido como contratista en la inversión de los instrumentos, la contratación del personal que en su oportunidad debe haber prestado la obra, la parte de la obra correspondiente. Voy a tener que volver a gastar en eso, voy a tener que contratar al personal, recuperar los insumos que se perdieron, hay un atraso o paralización, no imputable a mí porque tiene que ver con un hecho sobrenatural, ¿no? Un acontecimiento natural, mejor dicho, y ahí se desconfigura una paralización, entonces, que es una causa de adicionales, ¿no? Adicionales en la obra. La obra me va a salir más cara en base a este supuesto imprevisto, ¿no? Asimismo, hay modificaciones convencionales al contrato, se puede modificar el contrato también, no resultan aplicables ahí los adicionales, las reducciones y ampliaciones, y es resultado de una negociación entre las partes, ¿no? Yo me reúno con la entidad y le digo, ¿sabes qué? Queremos hacer modificaciones al contrato que derivan de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento, pero no son imputables a ninguna de las partes y permiten alcanzar la finalidad de manera oportuna y eficiente. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo digamos, había firmado el mismo contrato, ¿no? Para hacer el establecimiento de salud de Huánuco, ¿no? Y hubo una inundación, afectó, digamos, se requieren reparaciones, yo tengo que invertir para hacerte las reparaciones, pero voy a dejarlas, digamos, la obra operativa, ¿no? Ese adicional, ¿no? O en todo caso, cuando no es adicional, que puede ser, por ejemplo, un tema de reparaciones de una infraestructura preexistente, ¿no? Que no estaba en el contrato, ¿no? Puede darse siempre y cuando cumpla con la finalidad, que es la operatividad de este establecimiento. Si es que se cumple con ese requisito,
y hay un acuerdo entre ambos actores, podemos hablar de una modificación contractual permitida por el ordenamiento de contratación pública, ¿no? Seguimos entonces, señores, con este apasionante tema. Como les decía, los adicionales producen casi siempre una modificación contractual y tienen un límite, ¿ya? Por adicional, yo tengo el límite del 25% del monto del contrato original. ¿Qué significa? Que si este contrato me costó 100 millones de soles, pues no puedo gastar más de 25 millones en adicionales, ¿no? Tengo un límite. Es el 25% del monto del contrato original. Y tiene como fin estas modificaciones alcanzar la finalidad, ¿no? La operatividad del establecimiento de salud, el funcionamiento del equipo de tomógrafo, ¿no? Y requiere siempre y cuando son adicionales, una asignación presupuestal, un presupuesto de soporte. Yo voy a requerir más cómputos, más equipos de cómputo. Entonces, requiero tener la certificación que me permita a mí solicitar ese servicio adicional, ¿no? En caso de adicionales, el contratista debe aumentar en forma proporcional también las garantías, ¿no? Cuando se firma un contrato se presenta garantías de fiel cumplimiento, ¿no? La mínima que se presenta. Y yo, si voy a garantizar, si yo estoy garantizando el 10% de mi contrato, voy a tener que incrementar también mis garantías, porque ahora ese monto va a elevarse con el adicional. En el caso de obras hay límites legales, ¿no? De 15%, en que se requiere incluso la autorización de la Contraloría General de la República, ¿no? Sin esa autorización no se puede hacer el adicional, ¿no? Y los pagos son aprobados por el titular de la entidad, en este caso. Seguimos entonces con esta exposición del sistema de abastecimiento. Acá hacemos un repaso de los principales actores en este proceso de gestión de adquisiciones. Desde el requerimiento, el principal actor es el área usuaria, porque el área usuaria determina las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico, ¿no? Ellos son los que validan, ¿no? Las ofertas en indagación de mercado, ¿no? Y finalmente son los que van a ser la contraparte en el ente que dé la conformidad del contrato, ¿no? Y el proveedor va a presentar un informe de servicios, va a entregar un acta de entrega de bienes y el área usuaria va a ser quien defina, oye, esta entrega está conforme o no, tiene observaciones. Es por eso que es muy importante el rol del área usuaria en toda compra estatal. El otro ente sumamente importante es el órgano de las contrataciones. Es el órgano especializado en contratación pública que asiste a las áreas usuarias en la formulación de sus requerimientos, pero una vez que estos se requieran, ellos lo operativizan para que esto se traslade en una licitación, en una contratación, que finalmente va a lograr que el bien, servicio u obra requerido por el área usuaria sea entregado. Entonces, es por eso que es muy importante este concepto de órgano encargado de las contrataciones. Puede ellos también realizar las selecciones de los procesos, en algunos casos, en otros no. El comité de selección, en cambio, es un colegiado integrado por 3 miembros mínimos que se encargan de la selección del contratista. A ellos llega el expediente de contratación y ellos van a hacer las bases, van a pedir al titular de la entidad que las apruebe. Claro, este órgano de contrataciones, claro, o sea, es un órgano de contrataciones que tiene una oficina de asesoramiento legal comúnmente, porque esa aplicación de la ley de contrataciones, el ejercicio de compras estatales, tiene que conocer muy bien la ley de contrataciones y sus interpretaciones, las interpretaciones las dan los abogados, ¿no? El comité de selección, como les comentaba, es un ente colegiado con 3 miembros como mínimo que se encarga de elaborar las bases, hacer la selección del proceso y adjudicar la buena pro al ganador. Esas son las 3 funciones principales del comité. Una vez que las realiza, se desintegra, se liquida y cada trabajador pasa a cumplir las funciones originales. Se cumple el encargo. El titular de la entidad es quien aprueba, por ejemplo, las bases o aprueba los documentos del procedimiento. El titular de la entidad finalmente es el que evalúa la gestión de contrataciones también, es el que aprueba las contrataciones directas, ¿no? Tiene un rol sumamente importante en todo el proceso de contratación. Y ambos, por eso mismo, o todos estos, tienen responsabilidades variadas de acuerdo al régimen jurídico que las vincule.
y pueden tener responsabilidad administrativa, civil o penal en la contratación que realizan. Ahora vamos ya por fin al tema de la administración de bienes, ¿no? Una vez que yo entregué mi bien, que yo firmé contrato, que todo estaba conforme, vamos a ver lo que involucra el almacenamiento, por un lado, ¿no? Pero no solamente el almacenamiento, sino también los canales de distribución de los bienes. Y acá básicamente vamos a hablar de bienes, señores, ¿ah? Porque en obras, bueno, finalmente la obra se entrega, es recepcionada por un comité y empieza a funcionar como una inversión. En el caso de los servicios se formulan, se realizan, hay un informe de servicios, pero ninguno de estos aspectos son materia de esta administración de bienes. Es por eso que esto es exclusivamente sobre bienes, como su nombre lo dice, y está relacionada con la recepción, uso, custodia, preservación, distribución, entrega, asignación, mantenimiento y disposición final de los bienes para el cumplimiento de los objetivos institucionales. Y cumple un ciclo. El primer ciclo del bien, cuando es entregado por parte del proveedor y tiene la conformidad del área usuaria, es ser almacenado hasta el momento en que tenga que ser distribuido y entregado a el área usuaria final y a la población que lo va a disfrutar. Entonces están almacenados, tienen que estar en buenas condiciones de almacenamiento, de acuerdo a su naturaleza, y luego de que requieran su entrega, pasan a ser distribuidos a nivel nacional o en una entidad más cercana, ¿no? Y hasta que llegue el momento de la distribución y durante la distribución, todos estos bienes tienen que ser materia de mantenimiento adecuado, ¿no? No pueden dejarse al olvido un equipamiento, no puede dejarse al olvido tampoco un equipamiento que está siendo distribuido, sino que el tema de mantenimiento es permanente porque los bienes se deprecian y siempre requieren de un componente de mantenimiento. Y finalmente, cuando son entregados a su destino final, se dispone de ellos finalmente, ¿no? Se les da de baja, ¿no? Se entregan y pasan a ser materia ya de ejecución, ¿no? De ejecución de quien lo ha recibido. Entonces seguimos con esta interesante clase y vamos a ver acá unos aspectos más detallados de lo que es cada uno, ¿no? En almacenamiento yo recibo el bien, verifico, hago el control de calidad y una vez que hago el control de calidad, que pasa el control de calidad, yo lo interno y lo interno también en un ambiente de acuerdo a sus características. Cuando el área usuaria me dice que quiere que se entregue en un sitio determinado, yo asigno y traslado este bien que está en mi almacén. Durante todo ese tiempo, desde que empieza a ser almacenado hasta que finalmente es distribuido y entregado, el bien se le tiene que garantizar el funcionamiento y condiciones eficientes de operación, ¿no? Un equipamiento tiene que ser materia del mantenimiento necesario hasta el momento en que sea distribuido, ¿no? Y hay un protocolo incluso para ese tipo de bienes. Por eso es de que este tema del mantenimiento es sumamente importante porque garantiza la vigencia del bien después de haya sido entregado. Si está bien mantenido, este bien va a poder ser trasladado al destinatario final, ¿no? Y va a cumplir su objetivo. Entonces, es en esta disposición final de los bienes en que nosotros apreciamos, ¿no? Que hay un destino final, hay una disposición del bien, hay una reasignación, hay una venta, hay una baja, ¿no? El bien correspondiente, ¿no? Que se coloca en un hospital, empieza a funcionar, se le da de alta, ¿no? Es entregado a la población, acuérdense, por ejemplo, de estos bienes que se entregan, por ejemplo, yo en el INPE, se compra rancho de comida, es proporcionado a los internos, a los presos. Entonces, en ese momento, los bienes ya tienen su disposición final, son entregados, los medicamentos son entregados al paciente, ya tienen una disposición final. Entonces son esos aspectos que componen la administración de los bienes. ¿Ya? Seguimos entonces. ¿Y la SBN? ¿Se acuerdan que habíamos hecho esa pregunta? Bueno, les cuento de que la SBN es el sistema de bienes, es la superintendencia de bienes estatales y que hasta hace un tiempo no muy lejano se encargaba de la administración de todos los bienes, sin distinción. Estos bienes pueden ser bienes inmuebles, terrenos que adquiere el Estado, edificios,
Saneamiento, bienes muebles también, ¿no? Ellos tenían potestades sobre todo ese tipo de bienes. Pero después, cuando se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, se identifica de que hay algunos bienes que están fuera de esa cadena, ¿no? Por ejemplo, los terrenos seriazos, las islas, las playas, los terrenos sin edificación, los terrenos cercados sin edificación, los comedores de clubes departamentales que tienen fines sociales, pero no tienen un fin de abastecimiento de una cadena de abastecimiento. Las iglesias que tienen servicios religiosos, cementerios, ese tipo de bienes se denominan predios estatales y se encuentran fuera de la esfera del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Entonces es por eso que estos casos son exceptuados de esta cadena de abastecimiento, porque no tienen como fin proporcionar un objetivo directamente relacionado con la población, ¿no? En el sentido de fin público, ¿no? En el sentido de que yo tengo un objetivo en mi planeamiento estratégico que quiero cumplir. Estos tienen fines sociales, es cierto, para la población, pero no tiene que ver ahí el gobierno. No son fines religiosos, son fines comunales y sociales, pero no directamente el gobierno. Es por eso que están fuera del Sistema Nacional de Abastecimiento en el carácter de predios estatales. Y finalmente, ahora sí ya vamos a ver nuestro panorama general, ¿no? Ya habiendo hecho toda esta exposición, vamos a ver cómo se interrelaciona, ¿no? El CEPLAN, acuérdense, el ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, denominado SINAPLAN, ¿no? Formula el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, ha asistido a las entidades en su planeamiento estratégico, en su plan, plan, en su PI, en su plan estratégico institucional, ¿no? Y define los objetivos estratégicos a cumplir, ¿no? Entonces, son los instrumentos alineados de planeamiento estratégico. Tengo yo también instrumentos de presupuesto público, ¿no? Tengo mi asignación presupuestaria multianual, ¿no? Tengo mi PIA. Tengo también mi programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, todos estos insumos son referentes para que yo, como operador del Sistema Nacional de Abastecimiento, pueda hacer mi programación multianual de bienes y servicios y obras por 3 años, ¿no? Producto de esa programación, yo hago mis planes integrados, ¿no? Cómo va a ser el almacenamiento, cómo va a ser la distribución de los bienes, ¿no? Y hago mi cuadro multianual de necesidades, ¿no? Y tengo en cuenta el PIA y el PIN del año y de los años siguientes, ¿no? Y con eso yo programo mis adquisiciones. Respecto de las adquisiciones que se van a realizar en cada año, yo pues tengo en cuenta el PIA. Algunas requerirán una inversión, tienen que ser certificadas por presupuesto, son onerosas, ¿no? Y están regidas por la ley de contrataciones. Tiene que haber una licitación para yo contar con esos bienes, ¿no? Una vez que yo tengo los bienes, si son muebles, van a ser almacenados, distribuidos y entregados, ¿no? Si son bienes patrimoniales, van a ser entregados a los trabajadores inmediatamente, ¿no? De las oficinas. Si no lo son, van a ser almacenados, ¿no? Hasta una entrega a beneficiarios, una entrega posterior, y distribuidos y transportados, ¿no? Si son bienes inmuebles, ya entran, se dan de alta y entran a mi cartera inmobiliaria, ¿no? Y se registra también eso en la programación multianual de inversiones. Todos los bienes muebles, todos los bienes inmuebles que yo adquiera, tienen que ser registrados contablemente en un inventario. Y todos estos, sobre todo los bienes muebles, son sujetos a mantenimiento y aseguramiento, ¿no? Tienen que estar mantenidos y asegurados, tienen que contar con un seguro hasta que puedan ser entregados. Tienen que contarse una póliza de seguro, ¿no? Hay una red logística pública que justamente informa estas acciones. Y en todo este cuadro hay un alineamiento con los sistemas nacionales de presupuesto público, sistemas nacionales de tesorería, sistema nacional de endeudamiento, sistema nacional de contabilidad y el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones. ¿Ya? Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Algo que podamos aclarar de esta clase
Esta es la cadena de abastecimiento público. ¿Ha quedado bien entendido? Gracias, Janet. Si hay alguna consulta con toda confianza, gracias, Cristel, por el chat grupal, o si no, pueden prender su micro para poder intervenir. Muchas gracias, Lisetti. Y si no, bueno, quedo atento a cualquier consulta. Ya la próxima clase acabamos, ¿ya? Vamos a cerrar con dos sistemas, el Sistema Nacional de Control Gubernamental y el Sistema de Recursos Humanos, ¿ya? Entonces, espero que hasta este momento las clases sean de su agrado, eh, que haya siempre una retroalimentación y bueno, quedamos a su disposición. Juan Gabriel, a ver, por favor, Juan Gabriel, puedes prender tu micro, ¿no? Si gustas. Gracias, Marlene, y gracias, Ramona. Muchas gracias, muy gentiles. Que tengan un excelente domingo. Y bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces,